Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a conectarnos a una base de datos que sea una SQL. Entonces aquí tenemos que apenas entramos nos dice cómo hacerlo. Tenemos que instalarlo. Vamos a abrir aquí una nueva terminal para no detener nuestro servidor. Le decimos que instale SQLize. Entonces nos tenemos que ir a las conexiones. Aquí tenemos tres tipos de conexiones. Esta es la que yo más utilizo. Que le pasamos la base de datos, el username, la password, le decimos el host y aquí le tenemos que indicar si es MySQL, si es Postgres, el tipo de base de datos que es. Entonces esto nos lo vamos a traer, pero además tenemos que ver que vamos a aplicarle el pool. Aquí tenemos el connection pool. Y además de eso que le mandamos, también tenemos que mandarle el pool, que es un objeto que nos dice el máximo de conexiones, el mínimo. Este acquire es cuánto tiempo él va a intentar volver a hacer algo cuando falló. Y esta es que va a demorar, cuando no lo están utilizando, va a demorar 10 segundos esperando que lo utilicen o si no se cierra. Este tiempo, pues tienes que configurarlo de acuerdo al uso que se le da en tu base de datos, porque de no, vamos a estar teniendo problemas de la conexión se cerró o problema de conexión porque hubo un error a la hora de conectarse. Ese tipo de conexiones así. Voy a crear otro TV2. Vamos a ponerlo. Lo que vamos a hacer es que, como vimos, que tenemos distintas formas de conectarnos, vamos a utilizar SQLize de SQLize. Que hay que tener cuidado en que uno es con S mayúscula y otro es con S minúscula. Entonces, tenemos que crear y pegar, bueno, nos pegamos esto de aquí y SQLize lo tenemos que importar. Y aquí lo que le tengo que poner es que si es MySQL o qué. Entonces, en mi caso, vamos a decirle que es MySQL. Y además de eso, le vamos a pasar el pool. Como vimos en la documentación, no es un objeto, entonces vamos a copiarlo. En nuestro caso vamos a hacerlo así, por ejemplo, pero recuerda que debes colocarlo de acuerdo a cómo se use en tu aplicación, qué tanta demanda tiene tu base de datos. Y lo que vamos a hacer ahora es que nosotros vamos a utilizar variables de entorno otra vez. Entonces, .env, voy a traer config y voy a ponerlo a funcionar. Ahora lo que voy a hacer es que en mi .env example vamos a poner lo que me pide SQLize, que me pide el database, el username, el password, que voy a copiarme esto, el host y listo. Entonces esto, le doy enter, le doy enter y el igual. Estos son los que ustedes van a necesitar. Como vemos, ya nos dice que creemos la conexión. Luego tenemos que decirle que nos autentique y vamos a copiarnos este try catch. Ya creamos nuestro objeto de SQLize, por decirlo así, es una instancia de SQLize. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es crearnos una variable que va a contener esa función que va a ser MySQL connect. Es igual a una función asíncrona que no recibe nada y va a contener esto. Ya nosotros pues nos va a autenticar en caso de error, nos va a mandar el error y si no esto. Ya una vez tenemos eso, nos dice que pues para cerrar las conexiones, pero como tenemos lo que sería el pool, no es necesario hacerlo. Ahora aquí nos dice cómo nosotros pues podemos crear nuestros modelos. Como vemos, tenemos que utilizar el punto define, pero también podemos extender del modelo. Esta es la que yo utilizo más porque como estamos extendiendo el modelo, pues nos evitamos muchos problemas, muchos inconvenientes. Entonces voy a colocarlo por acá a exportar esta MySQL connection. Entonces export default. Ahora vamos a venir aquí al modelo y nos vamos a poner a user2.js y como nos dice la documentación, tenemos que, como ya tenemos SQLize nosotros importados, pues aquí solo tenemos que hacer class, la class user va a extender, aquí estamos viendo herencia de model, pero no de mongoose, sino de SQLize. Ahora le vamos a decir al user que lo inicie, user init le decimos,
que el tipo, aquí ya sí vemos que tenemos que importar el data type tipo string. Ese data types lo tenemos que sacar de SQLize. Entonces le decimos data types. Y ahora pues le decimos que no queremos, bueno, aquí es todo mayúsculo. Aquí le tenemos que decir que no sea nulo. Y le decimos que false. Y pues vamos a traernos también el last name. Lo que le tenemos que pasar ahora es nuestra variable, que sería esta que creamos aquí. Nuestro SQLize se lo tenemos que pasar. Esta es la que nos encarga de autenticar y ahora tenemos que pasarle aquí SQLize, que es la que se va a encargar, digamos, bueno, tengo que exportarla. SQLize y le vamos a pasar aquí el model name, que este va a ser user. Pero esto debe ser un objeto. Y ahí tendríamos nuestro usuario, por decirlo así. Y ahora lo que nosotros tenemos que hacer es exportar ese que acabamos de crear, ¿cierto? Porque si no, nosotros no vamos a poder utilizarlo. Entonces, lo que tenemos que hacer es decirle que ese user nosotros lo vamos a exportar. Entonces, por default. Ahora, ¿qué vamos a hacer del index? Esto sí lo vamos a conectar, lo vamos a comentar y vamos a traernos el MySQL Connection. Run dev y vamos a ver si tenemos error o no tenemos error. Tengo que instalar en MySQL 2, entonces vamos a decirle que lo termine y le decimos npm y MySQL 2, que es el que nos está pidiendo. Entonces vamos a ver si nos sigue presentando problemas o si ya nos conecta. Bueno, aquí ya sí está intentando conectar, pero nos dice que hay un error a la hora de conectarse. ¿Por qué? Porque yo aquí no le pasé el process.em y aquí le tengo que pasar los que colocamos aquí en el punto en sample. Aquí iré al database.username y aquí tendría que ir el password. Y aquí pues vamos a poner el process.em. Me faltó el host, pero está ahí. Aquí vamos a poner el host. Entonces, vamos a ver qué nos dice ahora, si se conecta o no se conecta. O sea, está tomando el username, pero el sistema operativo. Entonces, ese es uno de los problemas que había. Ahora falta otro. Listo, era el puerto. El problema era el puerto. Ahora, si venimos en los controladores, en lugar de utilizar este método, lo que vamos a hacer es que vamos a colocar const users es igual a que nos espere. Y como SQLize nos da todo, vamos a ver cómo lo hacen ellos. Al apartado de queries básicas, que te enseñan a crear, te enseñan a hacer un select, que como nosotros queremos todos los usuarios, aquí vemos que él nos los da. Entonces aquí lo hacemos, lo pegamos, tengo que importarlo porque no lo tengo. Entonces si le digo user, me lo traigo, listo. Y le pongo el user2 aquí en el modelo. Claramente no le puse el punto .js y vamos a probar en el navegador. Acá como no tenemos nada, pues nos debe mandar bueno, nos mandó internal server error. Sí se está ejecutando, pero ahora vamos a verlo a la hora de crearlo. Listo, vamos a la hora de crearlo, que es new user es igual a wait user.create y aquí le vamos a pasar el usuario. SQLize, nosotros en la primera vez que nosotros vayamos a ejecutarlo, nos toca decirnos que nos cree las tablas y si no está, que la borre. Bueno, si está, que la borre, perdón. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es, antes de todo, voy a ver si aquí lo muestran, nosotros tenemos que colocarle el sin force true, en que eso lo debemos hacer aquí y también lo debemos hacer aquí.
para que nos permita hacer eso. Entonces aquí nos estoy importando SQLize. Ese era el problema, muchachos. Por eso es la importancia de leer la terminal. Si ahora le hago send, no salió. Ese, ese era el error. Ese era el error. Primero el puerto y luego que nos estaba importando SQLite. Y como vemos, él hace sus ejecuciones y nos crea la tabla. Ahora si vengo otra vez y le doy enter, como está borrando la tabla, no la está mostrando. Porque si yo vengo acá y vuelvo a enviar, lo está creando. Pero él al darle acá, me está borrando la tabla. Entonces aquí lo que podemos hacer es que vamos a quitar esto de aquí. Creamos nuestro user. Ahí vemos que nos está imprimiendo. Está ejecutando. Listo. Y si venimos acá otra vez, ahora sí. Entonces el force puede ser necesario cuando, digamos, son tablas temporales que solo necesitamos por un momento y eso lo borra. Entonces ahí ya tenemos cómo hacer un polling, un pull connection de nuestra base de datos con SQL y no SQL.